Morí 10 minutos bajo los escombros y vi a pastores millonarios siendo rechazados por Jesús en el cielo. Lo que Cristo me mostró sobre líderes evangélicos famosos te hará temblar. Mi nombre es Felipe Zamora. Tengo 52 años y durante 30 años serví como pastor de una pequeña congregación en el barrio San Jacinto, en las afueras de San Salvador. Hoy quiero contarles algo que cambió mi vida para siempre, algo que me costó la reputación, me enfrentó con líderes religiosos poderosos y me mostró la diferencia entre servir a Dios y simplemente usar su nombre. Pero para que entiendan lo que me pasó el 13 de enero, primero deben conocer quién era yo antes de morir por 10 minutos. Vivía en una casa humilde de adobe con grietas que quedaron desde el terremoto del 2001. Esas grietas eran como cicatrices en las paredes, recordándome constantemente la fragilidad de todo lo material. Mi esposa, Claudia, había fallecido 3 años atrás de cáncer de páncreas. Los últimos meses de su vida fueron devastadores, no solo emocionalmente, sino económicamente. Vendimos todo lo que teníamos de valor para pagar tratamientos que al final no funcionaron. Mis 2 hijos, Ricardo y Daniela, se distanciaron de mí después de su muerte. Ricardo me culpaba por haber gastado su herencia en quimioterapias inútiles, y Daniela simplemente no podía soportar verme en esa casa llena de recuerdos dolorosos. Ella se fue a vivir a Guatemala con su esposo, y Ricardo apenas me visitaba en Navidad. Mi congregación nunca pasó de 40 miembros. Nos reuníamos en un pequeño salón alquilado que olía a humedad, y donde el sonido de los camiones en la calle interrumpía constantemente las predicaciones. Yo conocía a cada miembro por nombre. Conocía sus luchas, sus familias, sus deudas. Estaba la familia González, con 7 hijos, y el padre trabajando en construcción. Doña Marta Rivas, una viuda que vendía pupusas en la esquina para sobrevivir, y el joven Carlos, un muchacho que había dejado las pandillas después de una noche de oración, donde lloró en mis brazos pidiendo una segunda oportunidad. Pero mientras yo luchaba por pagar el alquiler del salón con ofrendas que apenas sumaban $50 los domingos, a solo 3 kilómetros de distancia se levantaba la mega iglesia, Prosperidad de Sion. Su pastora principal, Adriana López, era una mujer de 40 y tantos años que se había convertido en una celebridad religiosa. La veía en vallas publicitarias por toda la ciudad, anunciando noches de milagros y conferencias proféticas. Su templo era un edificio moderno con capacidad para 3,000 personas, pantallas gigantes, aire acondicionado y un estacionamiento donde brillaban los Mercedes-Benz y las camionetas Toyota último modelo de los líderes ministeriales. Yo había conocido a Adriana 15 años atrás, cuando ella apenas comenzaba. En aquel entonces predicábamos juntos en campañas evangelísticas en parques públicos, pero algo cambió en ella cuando descubrió el cool evangelio de la prosperidad. Comenzó a enseñar que la pobreza era una maldición, que Dios quería que todos sus hijos fueran ricos, y que la clave estaba en sembrar semillas financieras generosas. Vi cómo su ministerio explotó, cómo la gente hacía filas para recibir su imposición de manos, pagando $500 por una sesión de liberación financiera o $1,000 por un purse aceite de unción importado de Israel. Lo que más me dolía era ver a miembros de mi propia congregación irse a su iglesia. Doña Marta, la vendedora de pupusas, vino una vez a despedirse llorando. Me dijo: «Pastor Felipe, usted es un hombre bueno, pero necesito un milagro financiero y la pastora Adriana dice que tiene la unción para eso». 2 meses después, supe que doña Marta había dado sus ahorros de toda la vida, $2,000, como semilla de fe, en una campaña de Adriana. El milagro nunca llegó, pero Adriana sí compró su 3er vehículo de lujo ese año. Yo guardaba silencio. Me decía a mí mismo que no debía juzgar, que Dios era el juez, que tal vez yo estaba equivocado y ella tenía razón. Quizás mi problema era falta de fe. Quizás Dios realmente quería bendecir a sus hijos con riquezas y yo simplemente no había entendido el mensaje.
Esa duda me carcomía por dentro, especialmente en las noches cuando me quedaba solo en mi casa agrietada, comiendo frijoles con tortillas mientras veía en Facebook las fotos de Adriana en Dubái, en Miami, en conferencias internacionales donde cobraba $10,000 por aparición. Mis crisis de fe se intensificaron después de la muerte de Claudia. Oramos tanto por su sanidad, ayunamos, ungimos su cuerpo con aceite, declaramos promesas bíblicas sobre su vida. Nada funcionó. Murió en mis brazos en el Hospital Rosales, en una cama compartida con otra paciente, porque no había cuartos privados disponibles. En su funeral solo asistieron 12 personas. Mientras tanto, cuando el hijo de Adriana López tuvo apendicitis, ella organizó una vigilia de oración transmitida en vivo con cientos de personas. Y el muchacho salió perfectamente bien de la cirugía. Ella lo presentó como un milagro divino, una confirmación de su unción especial. ¿Por qué Dios permitía mi sufrimiento mientras los falsos prosperaban? Esa pregunta me perseguía constantemente. Leía el libro de Job tratando de encontrar respuestas, pero cada vez me sentía más como Job en sus peores momentos, cuestionando la justicia divina. El 13 de enero por la mañana estaba sentado en mi pequeño escritorio de madera, preparando precisamente un sermón sobre Job. Tenía mi Biblia abierta, mis notas esparcidas y una taza de café aguado que se había enfriado hacía una hora. Afuera escuchaba los sonidos típicos del barrio, vendedores ambulantes gritando «¿Llevo pan francés?», niños jugando fútbol en la calle polvorienta, perros ladrando, y el radio del vecino tocando música ranchera. Eran las 10:30 de la mañana, y San Salvador brillaba bajo un sol implacable. Nunca imaginé que en menos de 5 minutos mi vida cambiaría para siempre. El primer temblor fue leve, apenas un movimiento que hizo tintinear la taza sobre el escritorio. En El Salvador estamos acostumbrados a los sismos, es parte de nuestra vida. Pero luego vino el segundo movimiento, y este fue diferente. La casa comenzó a sacudirse violentamente, como si un gigante invisible la estuviera zarandeando con furia. Escuché el crujido aterrador del techo de láminas de zinc. Vi cómo las grietas en las paredes se abrían más, expandiéndose como venas oscuras. Intenté pararme para correr hacia la puerta, pero el suelo se movía tanto que perdí el equilibrio y caí de rodillas. Fue entonces cuando escuché el sonido más terrible que he oído en mi vida, el crujido de las vigas de madera rompiéndose. Levanté la vista y vi el techo viniendo hacia mí. No tuve tiempo de gritar, no tuve tiempo de orar, solo alcancé a pensar, Dios, ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? El impacto fue brutal. Sentí el peso aplastante de las vigas y las láminas cayendo sobre mi espalda y mi cabeza. El dolor era indescriptible, como si 1000 cuchillos me atravesaran simultáneamente. Luego vino la oscuridad, pero no una oscuridad pacífica, sino una oscuridad llena de confusión y terror. Mi último pensamiento consciente fue de amargura. Claudia murió orando, yo muero cuestionando. ¿Qué clase de pastor soy? No sabía en ese momento que los paramédicos llegarían 8 minutos después. No sabía que me declararían muerto en la escena. No sabía que durante 10 minutos mi corazón dejaría de latir completamente. Y definitivamente no sabía que esos 10 minutos me llevarían a un lugar donde vería cosas que ningún líder religioso quiere admitir, donde escucharía a Jesucristo rechazar a pastores famosos, donde entendería finalmente por qué Dios permite el sufrimiento de sus verdaderos siervos mientras los falsos prosperan temporalmente. Yo no sabía que mi muerte duraría solo 10 minutos, pero esos minutos cambiarían la eternidad de muchos. Lo primero que recuerdo después del impacto fue una sensación extraña de ligereza, como si alguien hubiera cortado todas las cuerdas que me ataban al suelo. El dolor desapareció instantáneamente, reemplazado por una confusión profunda. Abrí los ojos, o al menos pensé que los abrí, y me vi flotando aproximadamente a 2 metros de altura, mirando hacia abajo. Lo que vi me dejó paralizado de terror y asombro.
Mi propio cuerpo estaba tirado bajo los escombros de mi casa. Podía verme con una claridad perturbadora. Mi brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. Sangre brotaba de una herida en mi cabeza y mi rostro estaba cubierto de polvo blanco y gris. Una viga de madera atravesaba mi pecho y láminas de zinc retorcidas cubrían mis piernas. Pero lo más extraño era que podía ver todo desde arriba con una perspectiva de 360 grados, como si tuviera ojos en toda mi cabeza. Veía mi cuerpo destrozado, pero también veía a través de las paredes derribadas hacia la calle. Afuera, el barrio San Jacinto estaba en caos total. Vecinos corrían en todas direcciones gritando nombres de familiares. Don Julio, el mecánico de la esquina, salía tambaleándose de su taller con sangre en la frente. La señora Beatriz abrazaba a sus 3 hijos pequeños en medio de la calle, mientras el polvo del terremoto todavía flotaba en el aire como una niebla tóxica. Podía escuchar todo con una nitidez sobrenatural: los gritos, los llantos, las sirenas a lo lejos, e incluso conversaciones específicas. Escuché a mi vecino inmediato, don Roberto, gritando: «La casa del pastor Felipe se cayó. Alguien ayude». Varias personas comenzaron a acercarse hacia los escombros que antes eran mi hogar. Reconocí a Carlos, el joven expandillero de mi congregación, quien comenzó a quitar láminas desesperadamente con sus manos. «¡Pastor! ¡Pastor Felipe! ¡Responda!», gritaba con lágrimas corriendo por su rostro. Intenté responderle, intenté gritar: «Estoy aquí arriba, estoy bien», pero ningún sonido salía de mí. Era como estar atrapado detrás de un vidrio invisible. Traté de descender, de tocar a Carlos en el hombro, pero mi mano atravesó su cuerpo como si él fuera humo. Fue entonces cuando el verdadero pánico me invadió. «Estoy muerto», pensé. «Dios mío, estoy muerto», y dejé todo inconcluso. Mis hijos nunca sabrán que los amaba. Mi congregación quedará abandonada. Y yo morí lleno de dudas y amargura. Los minutos pasaban, aunque el tiempo se sentía diferente, más denso, más elástico. Vi llegar a una ambulancia del Hospital Rosales, la misma donde Claudia había muerto. 2 paramédicos bajaron rápidamente, un hombre joven de unos 25 años y una mujer de mediana edad con el cabello recogido. Escuché al paramédico masculino decir: «Fue reportado hace 8 minutos. Necesitamos evaluar signos vitales rápidamente». Carlos y otros vecinos habían logrado levantar la viga principal, exponiendo mi torso. La paramédico, cuya identificación leía M. Campos, se arrodilló junto a mi cuerpo y colocó 2 dedos en mi cuello, buscando pulso. Después de varios segundos que parecieron una eternidad, la escuché murmurar: «No hay pulso carotídeo». Su compañero sacó un estetoscopio y lo presionó contra mi pecho ensangrentado. Negó con la cabeza. Sin actividad cardíaca, sin respiración, pupilas fijas y dilatadas. Miró su reloj y anunció: «Hora de muerte presunta, 10:43. Carlos cayó de rodillas gritando: «No, no puede estar muerto. Él me salvó la vida. Dios no puede llevárselo». Doña Marta Rivas, mi antigua fiel que había ido al ministerio de Adriana López, había llegado corriendo desde su puesto de pupusas. Al escuchar la declaración del paramédico, se cubrió el rostro con el delantal y comenzó a sollozar. «Pastor Felipe, perdóneme por haberlo abandonado». Yo flotaba allí arriba, observando mi propia muerte, sintiendo las emociones de todos, pero incapaz de consolarlos. Pero entonces algo cambió. Comencé a sentir una fuerza extraña jalándome hacia arriba, alejándome de la escena. Intenté resistir. Quería quedarme con Carlos y con doña Marta. Quería de alguna manera hacerles saber que yo estaba consciente. Pero la fuerza era inexorable, como una corriente oceánica invisible. Me elevé más y más alto, atravesando el techo de nubes, y de repente el barrio San Jacinto desapareció completamente. Me encontré en un espacio que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas. No era oscuridad completa,
pero tampoco había luz. Era una especie de niebla gris, densa y opresiva, que parecía tener textura, como si pudiera tocarla. El silencio era ensordecedor, pero dentro de ese silencio podía escuchar algo perturbador, lamentos distantes, como el eco de miles de voces gimiendo en agonía. Comencé a caminar, o más bien a moverme, porque no había suelo bajo mis pies. Simplemente avanzaba a través de esta niebla gris. Fue entonces cuando comencé a ver figuras sombrías emergiendo de la neblina. No tenían rostros definidos, pero emanaban una presencia malévola que me hacía querer huir. Se acercaban lentamente, rodeándome en un círculo que se cerraba cada vez más. Una de estas figuras habló, y su voz era como el sonido de metal arrastrándose sobre piedra. Felipe Zamora, pastor que predicó sin amor verdadero. Me quedé helado. ¿Qué? No. Yo amé a mi congregación, sacrifiqué todo por ellos. La figura se acercó más, y aunque no podía ver su rostro, sentía sus ojos invisibles penetrándome. Sacrificaste con resentimiento, guardaste amargura contra los prósperos, envidiaste a aquellos que Dios permite prosperar temporalmente. Intenté defenderme, mi voz temblando, pero yo prediqué tu palabra, serví durante 30 años, perdí a mi esposa, perdí a mis hijos por servir al ministerio. ¿Eso no cuenta para nada? Otra figura respondió desde otro ángulo. También lo hicieron aquellos que ahora ves con nosotros. En ese momento, la niebla se abrió ligeramente y pude ver algo que me destrozó el alma. Rostros que reconocía, pastores que había conocido en conferencias, líderes religiosos que habían muerto en años recientes. Estaban atrapados en esta niebla, con expresiones de tormento eterno. Vi al pastor Mauricio Álvarez, quien había sido famoso en Honduras por sus campañas de sanidad. Había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. Su rostro mostraba desesperación absoluta mientras gritaba: «Yo bauticé a miles, levanté 10 iglesias». Pero nadie le respondía. Solo el eco de sus propios gritos rebotaba en la niebla. Vi a la evangelista Carmen Solís de Costa Rica, quien había escrito 20 libros sobre fe y victoria. Ella también estaba allí, llorando inconsolablemente. Pero yo ayudé a los pobres, di ofrendas generosas. Las figuras sombrías comenzaron a jalarme hacia abajo, sus manos invisibles como garras frías en mis brazos y piernas. El terror que sentí en ese momento superaba cualquier miedo que hubiera experimentado en vida. Grité con todas mis fuerzas: «Jesús, Señor Jesucristo, ayúdame. No me dejes aquí». No sabía si tenía derecho a invocar su nombre después de haber muerto cuestionando su justicia, pero era mi última esperanza. Instantáneamente, la niebla se rompió. Una luz dorada, tan brillante que debería haberme cegado, pero no lo hizo, atravesó la oscuridad como un rayo. Las figuras sombrías retrocedieron chillando, y el sonido era como el de animales heridos. La luz se intensificó hasta que toda la niebla gris desapareció completamente, y me encontré de pie en un espacio totalmente blanco, infinito en todas direcciones. Una voz habló, y reconocí esa voz inmediatamente. No porque la hubiera escuchado antes en lo físico, sino porque cada fibra de mi ser reconoció a su Creador. Era la voz de autoridad absoluta, de amor perfecto y de verdad inquebrantable. «Felipe Zamora, no es tu tiempo aún de estar en este lugar». Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras caía de rodillas. «Señor, perdóname, morí lleno de dudas. Cuestioné tu justicia». La voz continuó sin condenación, pero con firmeza. «Has cuestionado mi justicia mientras veías prosperar a los falsos, pero debes ver lo que muchos pastores se niegan a creer. Debes ver lo que sucede cuando mis llamados usan mi nombre para su propia gloria». El espacio blanco comenzó a transformarse, y supe que estaba a punto de ver algo que cambiaría no solo mi eternidad, sino mi ministerio para siempre. Los médicos dirían, después que estuve muerto 10 minutos, que fue un milagro médico que mi corazón volviera a latir sin intervención. Pero en ese tiempo vi lo que ningún líder religioso quiere admitir. Vi el juicio de aquellos que predicaron, pero nunca amaron, que hicieron milagros,
pero explotaron a las ovejas, que levantaron imperios mientras destruían familias. Y lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de cuán cerca estuve yo mismo de ese destino. El espacio blanco e infinito comenzó a transformarse ante mis ojos. Las paredes invisibles se materializaron en algo sólido pero indescriptible, como si fueran hechas de luz cristalizada. El suelo bajo mis pies se volvió firme, con una textura similar al jaspe pulido, pero transparente, y a través de él podía ver lo que parecían ríos de fuego líquido fluyendo en las profundidades. El techo se elevó hasta alturas imposibles, y cuando intenté mirar hacia arriba, mi visión se perdió en capas y capas de gloria que mis ojos humanos no podían procesar completamente. Frente a mí se materializó algo que me hizo caer rostro en tierra instantáneamente, un trono masivo hecho de lo que parecía ser luz pura solidificada, rodeado de relámpagos que crepitaban sin cesar y truenos que retumbaban pero no lastimaban los oídos. Y sentado en ese trono estaba Jesucristo. Pero no el Jesús de los cuadros que colgamos en nuestras iglesias, no el Jesús sonriente y de ojos dulces que abrazaba corderos. Este era el Cristo en su autoridad plena, el Rey de reyes y Señor de señores, el juez de vivos y muertos. Sus ojos eran como llamas de fuego que penetraban hasta lo más profundo de mi ser. Cuando su mirada se posó sobre mí por un instante, sentí como si cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había pronunciado, cada intención oculta de mi corazón quedara expuesta y desnuda ante él. Su rostro brillaba con una intensidad que superaba 10,000 soles, pero de alguna manera yo podía mirarlo sin quedar ciego. Su cabello era blanco como la nieve pura, y de su boca salía lo que parecía ser una espada de doble filo hecha de luz. Vestía una túnica blanca con un cinturón dorado en el pecho, y su presencia emanaba un poder tan absoluto que el aire mismo temblaba. No estaba solo en esa sala. A ambos lados del trono había seres que solo puedo describir como ángeles, pero no los querubines gorditos de las tarjetas de felicitación. Eran criaturas imponentes, algunas con 6 alas cubiertas de ojos, otras con rostros que reflejaban diferentes aspectos de la creación. Había también una multitud incontable de lo que parecían ser santos glorificados, personas que ya habían pasado el juicio y ahora observaban con expresiones solemnes lo que estaba por suceder. Jesucristo levantó su mano derecha, y con ese gesto, la sala se llenó de un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo, aunque técnicamente estaba muerto en la tierra. Entonces él habló, y su voz era como el sonido de muchas aguas, con capas y capas de autoridad y verdad. Felipe Zamora, has pedido ver mi justicia. Has cuestionado por qué permito que los falsos prosperen mientras los verdaderos sufren. Ahora verás el juicio que viene sobre aquellos que usaron mi nombre para su propia gloria. Antes de que pudiera responder, una procesión comenzó a materializarse. Figuras comenzaron a aparecer una por una frente al trono, y mi corazón se detuvo cuando reconocí la primera. Era Adriana López, la pastora de la mega iglesia Prosperidad de Sion. Pero no era la Adriana glamurosa que aparecía en las vallas publicitarias de San Salvador. Esta Adriana estaba desnuda de toda pretensión, su verdadero ser expuesto. Podía ver a través de ella, literalmente ver su vida completa como si fuera una película transparente proyectada en su cuerpo. Adriana se acercó al trono con una confianza que me sorprendió. Levantó sus manos y comenzó a hablar con la misma voz autoritaria que usaba en sus predicaciones. «Señor Jesucristo, yo soy tu sierva Adriana López. Hice milagros en tu nombre. Sané a los enfermos. Liberé a los oprimidos. Levanté un templo glorioso donde 3,000 personas te adoraban cada domingo. Prediqué tu evangelio en 12 países. Esperaba que Jesús respondiera con aprobación, o al menos con reconocimiento. Pero lo que vi me heló la sangre. Los ojos de fuego de Cristo se intensificaron, y su expresión se endureció con una severidad que nunca había imaginado posible. Cuando habló, su voz hizo temblar toda la sala. «Adriana López, nunca te conocí. Apártate de mí.
hacedora de maldad. Adriana retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Pero Señor, yo prediqué, yo bauticé, yo levanté tu iglesia. Jesús levantó su mano, y de repente el aire frente a Adriana se llenó de imágenes, como pantallas holográficas mostrando escenas de su vida. Vi todo. La vi convenciendo a doña Rosario Méndez, una viuda de 70 años, a dar sus ahorros de vida, $2,500, como semilla de fe, prometiéndole que Dios le devolvería 10 veces más en 30 días. Vi cómo esos 30 días pasaron y doña Rosario perdió su casa porque no pudo pagar la hipoteca, mientras Adriana compraba un Mercedes-Benz blanco. Vi otra escena. Adriana en su oficina privada contando fajos de billetes de las ofrendas especiales, separando 80% para su cuenta personal en el Banco Cuscatlán y solo 20% para las necesidades de la iglesia. Vi cómo rechazó ayudar a la familia Hernández cuando su hijo de 8 años necesitaba una cirugía de emergencia, diciéndoles que su falta de fe era la razón de la enfermedad del niño, mientras ella gastaba $5,000 en un fin de semana en Miami. Pero lo que más me impactó fue ver las escenas de sus sanidades milagrosas. Vi cómo pagaba a personas para que fingieran estar en sillas de ruedas y luego caminaran durante sus cruzadas. Vi cómo una mujer con cáncer real vino buscando oración, y Adriana la declaró sanada sin orar genuinamente, solo poniendo un espectáculo para las cámaras. La mujer murió 3 meses después, creyendo que su falta de fe la había matado, cuando en realidad nunca fue sanada en primer lugar. Jesús habló de nuevo, y cada palabra era como un martillo de justicia. Vendiste mi gracia por $500 a viudas desesperadas. Convertiste mi casa en cueva de ladrones. Prometiste sanidad que yo nunca autoricé. Usaste mi nombre para llenar tus cuentas bancarias mientras mis pequeños sufrían hambre. Apártate de mí. No te conozco. 2 ángeles de aspecto terrible se acercaron a Adriana. Ella comenzó a gritar con una desesperación que me partió el alma. Pero yo creía en ti. Yo pensé que estabas sirviendo. Los milagros eran reales en mi mente. Por favor, dame otra oportunidad. Los ángeles la tomaron de los brazos, y mientras la llevaban hacia lo que solo puedo describir como una puerta de oscuridad absoluta, la escuché gritar, ¡No! Yo tenía cobertura espiritual. Yo era ungida. Pastores famosos me respaldaban. Antes de que la puerta se cerrara detrás de ella, escuché voces desde esa oscuridad, voces demoníacas que se burlaban. Tu cobertura era tu cuenta bancaria. Tu unción era tu manipulación. Bienvenida a tu reino eterno, reina de la falsedad. La puerta se cerró y el silencio que siguió fue aplastante. Yo temblaba incontrolablemente. Si Adriana, con todo su éxito ministerial, había sido rechazada, ¿qué esperanza tenía yo? Pero la procesión no había terminado. Otra figura apareció, y esta vez reconocí al pastor Victoriano Mejía, un televangelista mexicano que había sido extremadamente famoso. Su ministerio transmitía por televisión a toda Latinoamérica y había escrito 30 libros sobre fe, victoria y prosperidad. Yo mismo había visto sus programas. Había leído 2 de sus libros. Victoriano se acercó al trono con aparente humildad, arrodillándose y diciendo, Señor Jesús, tu siervo Victoriano viene ante ti. Levanté templos en 12 ciudades de México. Prediqué a millones por televisión. Gané almas para tu reino. Pero Jesús no esperó a que terminara. Su mano se levantó, y las imágenes comenzaron a proyectarse nuevamente. Lo que vi me hizo querer vomitar. Vi a Victoriano en la oficina pastoral de su iglesia en San Luis Potosí con María Elena Sánchez, una mujer casada de 35 años que había venido buscando consejería espiritual, porque su matrimonio estaba en crisis. Lo vi manipulándola emocionalmente, diciéndole que Dios le había revelado que ella necesitaba liberación sexual y que él era el instrumento de Dios para esa liberación. Vi el abuso que siguió y cómo después la amenazó con maldición espiritual si ella contaba algo. Pero María Elena no fue la única.
Vi 7 mujeres más, todas vulnerables, todas buscando ayuda genuina, todas abusadas bajo el pretexto de Maastal, ministerio proféticos. Vi cómo una de ellas, Rosa Jiménez, intentó denunciarlo públicamente y él usó su influencia mediática para destruir su reputación, llamándola endemoniada y Jezabel desde el púlpito, mientras sus miles de seguidores la atacaban en redes sociales hasta que ella intentó suicidarse. Jesús habló y la furia en su voz era palpable. Victoriano Mejía, abusaste de mis hijas bajo el disfraz de consejería espiritual. Destruiste familias. Usaste mi nombre para satisfacer tus perversiones. Cada lágrima que ellas derramaron, yo las conté. Cada grito silenciado, yo lo escuché. Tu castigo será proporcional a tu traición. Victoriano comenzó a suplicar, arrastrándose hacia el trono. Pero Señor, me arrepiento. Prediqué tu palabra fielmente. Los templos que levanté siguen en pie. Jesús lo miró con una mezcla de justicia y tristeza. Tus templos son tumbas blanqueadas. Tu arrepentimiento llegó solo cuando fuiste expuesto. Las obras que hiciste en mi nombre están contaminadas con la sangre de mis inocentes. Los ángeles lo llevaron a través de la misma puerta oscura, y sus gritos se desvanecieron en la distancia. La procesión continuó. Vi pastores estadounidenses famosos. Reconocí rostros que había visto en conferencias internacionales transmitidas por televisión. Uno tras otro, Jesús exponía sus hipocresías, promesas de sanidad que nunca autorizó, profecías falsas dichas para ganar popularidad, manipulación emocional de congregaciones para extraer dinero, vidas dobles de inmoralidad sexual mientras predicaban santidad. Cada rechazo era más devastador que el anterior. Finalmente, ya no pude soportarlo más. Caí de rodillas y grité, «Señor, ¿entonces quién entra?» Si líderes tan grandes como estos son rechazados, ¿qué esperanza hay para alguien como yo? Jesús giró su mirada hacia mí, y por primera vez vi algo más que juicio en sus ojos. Vi compasión mezclada con verdad. Felipe, ahora entiendes por qué permitía tu sufrimiento mientras los falsos prosperaban. Lo que ellos tenían era temporal, su recompensa ya la recibieron en la tierra. Pero tú, y los que como tú sirvieron en humildad, su recompensa viene. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras susurraba, «Pero Señor, yo también tuve resentimiento. Envidié su éxito, cuestioné tu justicia». Su respuesta me quebró completamente. «Sí, lo hiciste, pero nunca explotaste a mis ovejas. Nunca vendiste mi gracia. Tu pecado fue debilidad humana, el de ellos fue maldad deliberada». Hay una diferencia que la eternidad reconoce. Lo que Jesús me mostró después me hizo llorar por 3 días cuando reviví. Después de presenciar el juicio devastador de los líderes religiosos falsos, mi espíritu estaba completamente quebrantado. Las rodillas me temblaban y las lágrimas no dejaban de correr por mi rostro. Jesús permaneció en su trono, observándome con esos ojos de fuego que ahora mostraban una mezcla de compasión y determinación. Extendió su mano hacia mí y aunque no me tocó físicamente, sentí como si su presencia me levantara del suelo donde estaba postrado. «Felipe Zamora», dijo con una voz que ahora sonaba menos como trueno y más como el llamado de un padre amoroso. «Cuestionaste mi justicia cuando tu techo cayó sobre ti. Te preguntaste por qué permitía tu sufrimiento mientras veías prosperar a los falsos. Ahora verás lo que tus ojos mortales no pudieron comprender». Con un gesto de su mano, la sala celestial comenzó a disolverse, y de repente me encontré suspendido en el aire sobre la ciudad de San Salvador. Era como ver la ciudad desde la perspectiva de Dios mismo. Podía ver todo simultáneamente, cada calle, cada casa, cada persona. Pero no era una visión fría y distante, sino que podía sentir las emociones de la gente, escuchar sus pensamientos, comprender sus corazones. Y lo que vi me dejó sin palabras. El terremoto había dejado destrucción masiva en toda la ciudad. Edificios colapsados, calles agrietadas, nubes de polvo que todavía flotaban en el aire como un manto gris sobre la capital salvadoreña. Jesús apareció a mi lado,
no en su forma de trono glorioso, sino como un hombre vestido con túnica blanca, irradiando luz, pero de una manera que yo podía soportar. «Mira», me dijo señalando hacia el barrio San Jacinto, «mi barrio. Mira lo que realmente sucedió mientras tú morías bajo los escombros». La visión se acercó como una cámara divina, y vi mi pequeña congregación. Eran las 10:15 de la mañana, 15 minutos antes del terremoto. La familia González estaba reunida bajo un árbol de maquilichuat en un terreno baldío cerca de mi casa. Reconocí lo que estaban haciendo, una vigilia de oración de emergencia. Don Emilio González, el padre de la familia, había perdido su trabajo en construcción 2 días atrás, y la familia completa había decidido buscar a Dios en ayuno y oración. Sus 7 hijos, desde el más grande de 16 años hasta la más pequeña de 4 años, estaban allí con ellos. Escuché la oración de doña Carmen, la esposa. «Señor Jesús, no tenemos dinero para el alquiler de este mes. No sabemos qué vamos a comer mañana, pero confiamos en ti. El pastor Felipe nos enseñó que tu gracia es suficiente incluso en la escasez. No pedimos riquezas como predican en otras iglesias, solo pedimos tu provisión diaria y tu paz». Los niños tenían sus ojos cerrados, algunos lloraban suavemente. Estaban a exactamente 200 metros de mi casa. Cuando el terremoto golpeó, vi cómo ese árbol de maquilichuat comenzó a balancearse violentamente, pero sus raíces profundas lo mantuvieron firme. La familia se abrazó debajo de sus ramas, y aunque el suelo temblaba ferozmente, ni una sola rama cayó sobre ellos. Edificios a su alrededor se derrumbaban, incluida mi casa, pero ellos permanecieron ilesos bajo ese árbol. Jesús me miró y dijo, «Este árbol lo planté hace 67 años, sabiendo que en este día exacto protegería a esta familia que confió en mí sin condiciones». Lloré al ver la protección divina tan específica y deliberada, pero Jesús me mostró más. La visión se movió a otro punto del barrio, a una casa modesta donde vivía Sofía Martínez, una joven de 23 años. Yo la recordaba bien. Sofía había asistido a mi iglesia solo una vez, 3 meses atrás, arrastrada por su madre, doña Lucía, quien sí era miembro regular. Sofía era atea declarada, estudiante de ingeniería en la Universidad de El Salvador, y había venido a la iglesia solo para complacer a su madre. Esa única vez que asistió, yo prediqué sobre la gracia de Dios que persigue al perdido. Recuerdo que Sofía se mantuvo con los brazos cruzados durante todo el servicio, con expresión escéptica. Al final, cuando hice el llamado al altar, ella ni siquiera se movió. Pensé que había sido una causa perdida, una semilla que cayó en terreno pedregoso. Pero Jesús me mostró algo que yo no sabía. Esa noche, después del servicio, Sofía había llegado a su casa y no podía dormir. Mis palabras sobre un Dios que ama sin condiciones previas la habían perturbado. Ella había crecido creyendo que si Dios existía, debía ser un juez cruel e impersonal. A las 3 de la madrugada, Sofía había susurrado su primera oración genuina. «Dios, si existes, si realmente me amas, como dijo ese pastor, muéstramelo de alguna manera. Solo dame una señal de que no estoy sola en este universo». El día del terremoto, Sofía estaba en su habitación en el 2º piso de su casa, estudiando para un examen de cálculo. Cuando el sismo comenzó, el techo de su habitación empezó a colapsar. Vi en cámara lenta cómo una viga masiva de concreto se desprendía del techo, cayendo directamente hacia donde ella estaba sentada en su escritorio. Esa viga pesaba probablemente 200 kilos y venía con velocidad letal. Sofía levantó la vista y solo tuvo tiempo de gritar. Pero entonces sucedió algo imposible de explicar por leyes físicas. Otra viga, esta de metal, se desprendió de un ángulo diferente y cayó en diagonal, interceptando la viga de concreto en pleno aire. Las 2 vigas chocaron y formaron una X perfecta, una cruz, que quedó suspendida exactamente sobre la cabeza de Sofía, creando un espacio protector de apenas 1 metro cuadrado. El resto del techo se derrumbó alrededor de esa cruz de vigas, pero Sofía quedó completamente ilesa, sentada en su silla,
cubierta de polvo, pero sin un solo rasguño. Jesús me miró con una leve sonrisa. Ella pidió una señal. Le di la señal más clara que podía darle, la cruz que la salvó físicamente para que pudiera entender, la cruz que la salva eternamente. Mi corazón se llenó de asombro y gratitud. Señor, pero yo pensé que mi ministerio con ella había sido un fracaso. Ella ni siquiera respondió al llamado al altar. Jesús respondió con ternura: Felipe, tú plantas semillas, yo doy el crecimiento. Ella necesitaba exactamente ese mensaje en ese momento preciso para que 3 meses después, cuando la muerte la mirara a la cara, ella recordara que hay un Dios que la ama. Tu obediencia en predicar ese día, aunque parecía inútil, salvó su alma eterna. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras comprendía la profundidad de cómo Dios trabaja en formas que nosotros no podemos ver. Pero la visión no había terminado. Jesús me llevó a ver la mega iglesia Prosperidad de Sion, el templo de Adriana López. Era un edificio impresionante de 3 pisos con estructura moderna de acero y vidrio, con capacidad para 3,000 personas. El estacionamiento estaba lleno de vehículos lujosos. Cuando el terremoto golpeó, vi algo que me dejó helado. El edificio completo comenzó a colapsar desde el techo hacia abajo. La estructura de acero, que supuestamente había sido construida con los mejores materiales según Adriana presumía desde el púlpito, se dobló como papel. Los vidrios explotaron hacia afuera en miles de fragmentos. Las paredes se agrietaron y cayeron. En menos de 2 minutos, el edificio que había costado $2 millones en construcción quedó reducido a escombros. Afortunadamente, era martes por la mañana y no había nadie dentro. Pero el simbolismo era devastador. Jesús habló con voz solemne: edificado con dinero robado de viudas y huérfanos, construido sobre cimientos de mentiras y explotación. Yo permití que cayera como símbolo de que todo lo construido sin mi autorización genuina eventualmente colapsa. Ella presumía que este era el templo más grande de Centroamérica, pero era un monumento a su propia gloria, no a la mía. Contrasté esto con mi pequeño salón alquilado donde nos reuníamos. Era un edificio humilde, agrietado, con goteras en el techo cuando llovía. Pero cuando la visión me lo mostró después del terremoto, el edificio seguía en pie. Tenía más grietas, sí, pero la estructura fundamental permanecía intacta. Sobre la puerta todavía colgaba el letrero pintado a mano que decía: Iglesia Cristiana Fuente de Vida, Pastor Felipe Zamora. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Felipe, tú envidiabas su edificio glorioso mientras despreciabas tu salón humilde. Pero mira ahora cuál permanece. El edificio no importa. Lo que importa es si está construido sobre la roca verdadera o sobre arena de codicia. La revelación me golpeó con fuerza. Yo había medido el éxito ministerial por los estándares equivocados: tamaño de congregación, apariencia de edificios, influencia mediática. Pero Jesús no había terminado de enseñarme. La visión se expandió para mostrarme toda la ciudad de San Salvador, luego todo El Salvador, luego toda Centroamérica. Vi un panorama que me dejó sin aliento. Miles de iglesias, desde mega iglesias hasta congregaciones caseras. Y sobre cada una había una marca invisible que solo podía verse desde la perspectiva celestial. Algunas iglesias brillaban con luz dorada, otras estaban cubiertas de sombras oscuras y muchas estaban en un gris intermedio. El caos material que tanto te perturbó, explicó Jesús, es mi herramienta para exponer lo verdadero y destruir lo falso. El terremoto de 2001 que dejó las grietas en tu casa también derribó templos construidos con corrupción. Este terremoto hará lo mismo. Yo uso el caos para purificar, para humillar a los soberbios y elevar a los humildes. Vi cómo en diferentes partes de la ciudad, personas que habían confiado en su riqueza y en falsos profetas ahora estaban de rodillas, clamando genuinamente por primera vez en años. Vi a ejecutivos corporativos que asistían a megaiglesias, prosperidad sin fe real, ahora atrapados bajo escombros, orando con sinceridad por primera vez.
Vi a miembros de iglesias falsas que habían dado fortunas por milagros garantizados, ahora cuestionando todo y buscando verdad genuina. Vi cómo la crisis sacudía no solo edificios físicos, sino también estructuras de fe falsas. El caos es transitorio, dijo Jesús con autoridad, pero la hipocresía lleva al infierno eterno. Prefiero sacudir la tierra temporalmente para salvar almas eternamente. Finalmente, Jesús me mostró algo que me quebró completamente. Me mostró mi propia vida en retrospectiva, cada momento de sufrimiento, la enfermedad de Claudia, la pobreza del ministerio, el rechazo de mis hijos, la soledad, las noches llorando preguntando por qué. Pero ahora podía ver desde la perspectiva divina lo que cada sufrimiento había logrado. Vi cómo mi humildad forzada por la pobreza me había hecho accesible a los más pobres del barrio. Vi cómo mi dolor por la muerte de Claudia me había dado empatía genuina para consolar a otros en duelo. Vi cómo mi rechazo público me había enseñado a no buscar aprobación humana. Vi cómo cada grieta en mi casa reflejaba grietas en mi orgullo que necesitaban ser quebradas. Felipe, dijo Jesús con una ternura que me deshizo, tu sufrimiento no fue castigo, fue preparación. Te estaba moldeando para esta hora, para el momento en que regresarías con autoridad, para exponer la falsedad y enseñar rendición genuina. Caí de rodillas en esa visión celestial, ya no con miedo, sino con gratitud y rendición completa. Señor, lloré. Perdona mi amargura, perdona mi envidia, perdona cada vez que cuestioné tu justicia. Ahora veo que tu camino era perfecto incluso cuando parecía cruel. Hágase tu voluntad en mi vida, aunque me cueste todo nuevamente. Prefiero sufrir en tu verdad que prosperar en mentira. En ese momento, una paz sobrenatural me invadió, una paz que superaba cualquier comprensión humana. No era una paz de circunstancias favorables, sino una paz de rendición absoluta, de saber que las manos de Dios sostenían cada aspecto de mi vida, incluso los aspectos dolorosos. Jesús sonrió por primera vez desde que lo había visto. Ahora entiendes, Felipe. Esta serenidad en la fe, esta aceptación incondicional de mi voluntad, esto es lo que predicarás cuando regreses. Y regresarás, porque tu misión no ha terminado. En ese momento entendí por qué Dios permite el sufrimiento de sus verdaderos siervos. La transición de vuelta a mi cuerpo fue violenta y dolorosa. Un segundo estaba en la presencia de Cristo, envuelto en esa paz sobrenatural, y al siguiente sentí como si me lanzaran desde una gran altura directamente a un pozo de agonía física. El dolor regresó instantáneamente, multiplicado por 1000. Cada terminación nerviosa de mi cuerpo gritaba. Sentí el peso aplastante de los escombros sobre mi pecho, el sabor metálico de sangre en mi boca y un ardor insoportable en mis pulmones que luchaban desesperadamente por llenarse de aire. Escuché gritos a mi alrededor. «¡Tiene pulso! ¡Dios mío! ¡Tiene pulso!» Era la voz de la paramédico Marta Campos, la misma que 10 minutos antes me había declarado muerto. «Víctor, trae oxígeno inmediatamente. Está volviendo». Intenté abrir los ojos, pero mis párpados parecían pesar toneladas. Finalmente logré entreabrirlos y vi rostros borrosos sobre mí. Los paramédicos, Carlos, el joven expandillero, doña Marta Rivas, y varios vecinos más. Tosí violentamente, expulsando polvo de concreto mezclado con sangre. Mi primer pensamiento consciente fue cristal claro. Solo fueron 10 minutos, pero vi 30 años de mentiras. Intenté hablar, pero mi garganta estaba tan seca y llena de escombros que solo salió un gemido ronco. Carlos tenía lágrimas corriendo por su rostro lleno de polvo. «Pastor Felipe, regresó. ¿Usted regresó?», gritaba mientras sostenía mi mano con fuerza. Los paramédicos trabajaban rápidamente, colocándome una máscara de oxígeno, revisando mis signos vitales, inmovilizando mi brazo, que al parecer estaba fracturado. «Es imposible», murmuraba Víctor, el paramédico joven. 10 minutos sin pulso, sin actividad cardíaca, y vuelve así. Nunca había visto algo igual. Marta Campos lo miró severamente.
Cállate y ayúdame a estabilizarlo. Ya analizaremos el milagro después. Me trasladaron en ambulancia al Hospital Rosales, el mismo hospital donde Claudia había muerto. El viaje fue una tortura de dolor físico mezclado con claridad mental sobrenatural. Cada bache en el camino enviaba ondas de agonía por mi cuerpo destrozado, pero mi mente estaba completamente lúcida, reproduciendo una y otra vez las escenas que había presenciado. Adriana López siendo rechazada por Cristo, Victoriano Mejía arrastrándose en agonía, la familia González protegida bajo el árbol, la cruz de vigas salvando a Sofía. En el hospital, el caos era indescriptible. El terremoto había generado cientos de heridos y el hospital público estaba completamente saturado. Camillas en los pasillos, médicos corriendo de un lado a otro, gritos de dolor, familias llorando. Me ubicaron en una camilla en un pasillo del segundo piso junto a otros 5 pacientes. A mi derecha estaba un hombre mayor con una herida profunda en la cabeza. A mi izquierda, una mujer joven embarazada que gemía de dolor, aparentemente en trabajo de parto prematuro provocado por el estrés del terremoto. Una enfermera se acercó para revisar mis signos vitales. Su placa identificaba su nombre. Marta Rivas. No era la doña Marta Rivas de mi congregación, sino una coincidencia de nombres. Era una mujer de unos 40 años con expresión cansada pero profesional. Mientras tomaba mi presión arterial, le pregunté con voz débil, ¿cuánto tiempo estuve muerto? Ella me miró sorprendida. ¿Cómo sabe que estuvo muerto? Los paramédicos me declararon muerto, ¿verdad? Insistí. Ella asintió lentamente. Sí. 10 minutos sin signos vitales. Es extraordinario que esté aquí. Tomé aire profundamente, ignorando el dolor en mis costillas. Enfermera Marta, en esos 10 minutos vi cosas que cambiarán mi vida para siempre. Vi el juicio de Dios sobre líderes religiosos falsos. Vi a Jesucristo rechazar a pastores famosos. Vi el cielo y vi el infierno. Esperaba que se burlara o me ignorara, pero su expresión cambió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo era cristiana. Susurró mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Dejé de creer hace 5 años cuando mi hija de 8 años murió de leucemia. Oramos, ayunamos. Fuimos a las cruzadas de sanidad de la pastora Adriana López. Ella me prometió que mi hija sanaría si yo sembraba una ofrenda de $1,000. Lo hice. Mi hija murió 2 semanas después. Adriana me dijo que fue por mi falta de fe. Mi corazón se quebró por esta mujer. Enfermera Marta, escúcheme bien. Yo vi a Adriana López siendo rechazada por Jesucristo. Él la llamó hacedora de maldad por vender su gracia. La muerte de su hija no fue por falta de fe, fue porque Dios tenía planes que usted no podía ver. Adriana López es una fraude, pero Jesús es real. Las lágrimas de Marta cayeron sobre mi brazo mientras tomaba mi mano. ¿Cómo puedo creerle? He sido engañada antes, porque yo no le pido dinero, respondí con la fuerza que pude reunir, porque no le prometo que su vida será fácil. Solo le digo la verdad. Dios es real, su amor es real, pero su camino incluye sufrimiento que purifica. Su hija está con él ahora, y usted la volverá a ver si regresa al camino. Marta sollozó silenciosamente por varios minutos, luego asintió y se alejó para atender otros pacientes. Yo cerré los ojos, orando que esa semilla germinara. Las primeras 48 horas en el hospital fueron cruciales. Los médicos determinaron que tenía 3 costillas fracturadas, fractura de radio en el brazo derecho, conmoción cerebral leve y contusiones masivas por todo el cuerpo. Señor Zamora, me dijo el doctor Ernesto Mejía, un médico de unos 50 años con canas en las sienes. Usted tuvo suerte extrema, o alguien allá arriba lo está protegiendo. Le sonreí a pesar del dolor. No fue suerte, doctor, fue gracia. Durante esos 2 días, tuve mucho tiempo para confrontar internamente mi ministerio pasado. Revisé mentalmente 30 años de predicaciones, decisiones, relaciones ministeriales. Tuve que admitir verdades dolorosas. Había promovido a Adriana López en conferencias hace años, avalándola ante mi congregación cuando empezaba.
Había callado ante rumores de abuso de otros líderes regionales porque no quería romper la unidad ministerial. Había medido mi éxito por números en lugar de transformación genuina. Había tenido resentimiento en mi corazón mientras predicaba sobre perdón. Señor, please cross arm. Oré en las noches cuando el dolor no me dejaba dormir. Perdona mi cobardía. Perdona cada vez que vi maldad en el liderazgo y callé por mantener conexiones. Perdona cada vez que envidié en secreto mientras predicaba contentamiento. Límpiame completamente. Sentí la presencia del Espíritu Santo de una manera que no había sentido en años. No como emoción pasajera, sino como convicción profunda y restauración. El tercer día, me dieron de alta con el brazo enyesado, vendajes en las costillas y una lista de medicamentos que no tenía dinero para comprar. Carlos vino a recogerme en su motocicleta prestada. Mientras conducía despacio por las calles destruidas de San Salvador hacia el barrio San Jacinto, yo observaba la devastación. Edificios colapsados, gente viviendo en carpas en los parques, largas filas para agua potable. Pero también vi algo más. Vi comunidad. Vi vecinos ayudándose unos a otros, compartiendo comida, llorando juntos. Cuando llegamos a donde había estado mi casa, mi corazón se encogió. Era solo un montón de escombros. Todo lo que poseía estaba bajo esas ruinas. Mi ropa, mis pocos muebles, las fotos de Claudia, los recuerdos de 30 años. Carlos puso su mano en mi hombro. Pastor, encontramos algo. Me guió cuidadosamente sobre los escombros hasta un punto específico. Allí, completamente intacta, estaba mi Biblia. No solo intacta, sino abierta en una página específica. Mateo capítulo 7. Me arrodillé con dificultad y leí los versículos donde había quedado abierta. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Era exactamente lo que había presenciado en el trono de juicio. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. Carlos, dije con voz quebrada, esto no es coincidencia. Dios está confirmando lo que vi. Le conté todo entonces, cada detalle de mi experiencia de muerte. Carlos escuchó con los ojos muy abiertos, y cuando terminé, me abrazó llorando. Pastor, yo lo sabía. Siempre supe que había algo falso en esas mega iglesias, pero usted nunca habló contra ellas. Lo miré directamente a los ojos. Carlos, ese fue mi pecado. Callé cuando debí hablar, pero no callaré más. Esa misma noche, usando el teléfono celular prestado de Carlos, grabé un video de 5 minutos. Estaba sentado sobre los escombros de mi casa, con el brazo enyesado y vendajes visibles. Hablé directamente a la cámara. Me llamo Felipe Zamora, pastor de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida en San Salvador. Hace 3 días morí por 10 minutos durante el terremoto. En ese tiempo, Dios me mostró el juicio sobre líderes evangélicos falsos. Vi a la pastora Adriana López de Prosperidad de Sion siendo rechazada por Jesucristo por vender su gracia y explotar viudas. Vi a otros líderes famosos siendo enviados al infierno por abuso y manipulación. Este es mi testimonio público. La iglesia necesita purificación. Carlos subió el video a YouTube esa noche. Yo esperaba tal vez 50 vistas. En 24 horas tenía 50,000. En 48 horas, 200,000. Las reacciones fueron violentamente polarizadas. Cientos de comentarios me llamaban profeta valiente y voz de Dios, pero miles más me atacaban. Envidioso fracasado, pastor amargado sin congregación, falso profeta que difama ungidos de Dios. La respuesta legal no se hizo esperar. 4 días después de publicar el video, recibí una carta de los abogados de la mega iglesia Prosperidad de Sion demandándome por difamación y daño a la reputación por $2 millones.
Adriana López publicó un video en su canal con 3 millones de suscriptores llamándome instrumento de Satanás y hombre lleno de amargura que ataca a los exitosos. Sus seguidores inundaron mis redes sociales con amenazas e insultos. Yo esperaba esto. Jesús me había advertido que la verdad costaría todo, pero también me había prometido que no estaría solo. Y tenía razón. De los 40 miembros originales de mi congregación, 28 me abandonaron, asustados por la controversia o convencidos por las acusaciones de Adriana, pero 12 permanecieron, la familia González completa. Doña Marta Rivas, quien había regresado arrepentida, Carlos y su nueva esposa, y otros 7 fieles. Pastor, me dijo don Emilio González una tarde mientras nos reuníamos bajo el mismo árbol de Maquilishuat que los había protegido durante el terremoto. No tenemos edificio, pero tenemos verdad, y preferimos verdad bajo un árbol que mentiras bajo un techo lujoso. Decidimos entonces que ese árbol sería nuestro nuevo lugar de reunión. Cada domingo nos juntábamos allí, sentados en el suelo, compartiendo pupusas y horchata después del servicio, adorando con guitarras desafinadas. Mi mensaje había cambiado radicalmente. Antes predicaba, Dios quiere prosperarte y bendecirte. Ahora predicaba, Dios quiere purificarte, y el camino de purificación es doloroso pero necesario. Antes evitaba temas controversiales. Ahora confrontaba directamente la falsedad. Si tu pastor te promete riquezas garantizadas, huye. Si te pide ofrendas específicas por milagros, está vendiendo lo que Dios da gratis. Si vive en lujo, mientras sus ovejas sufren, no conoce al Cristo que siguió. 2 meses después del terremoto, un domingo por la tarde mientras terminábamos el servicio bajo el árbol, vi a una joven acercándose tímidamente. La reconocí inmediatamente. Sofía Martínez, la estudiante de ingeniería atea que había asistido una sola vez 3 meses atrás. Llevaba una mochila y sus ojos estaban rojos de llorar. Se detuvo a varios metros de distancia, como insegura de acercarse más. Me levanté y caminé hacia ella, ignorando el dolor residual en mis costillas. «Sofía», dije suavemente. Ella me miró con una mezcla de asombro y temor. «Pastor Felipe, ¿usted murió. Lo vi en las noticias. ¿Cómo está aquí?» Le sonreí. «Morí por 10 minutos, pero Dios me envió de vuelta con un mensaje». Sus lágrimas comenzaron a caer. «Pastor, yo también vi algo. Durante el terremoto, 2 vigas cayeron y formaron una cruz exactamente sobre mi cabeza. Me salvaron, y recordé lo que usted predicó hace meses sobre un Dios que me ama». La abracé mientras ella lloraba en mi hombro. «Sofía, Jesús me mostró específicamente tu salvación. Esa cruz no fue coincidencia. Fue su respuesta a tu oración de las 3 de la madrugada hace 3 meses cuando pediste una señal. Ella se separó bruscamente. ¿Cómo sabes sobre esa oración? Nunca se lo conté a nadie. Le expliqué todo lo que Jesús me había mostrado sobre ella». Sofía cayó de rodillas llorando. «Quiero conocer a ese Jesús. Quiero entregarle mi vida». 2 semanas después, el domingo 14 de marzo, llevamos a Sofía al río Lempa para su bautismo. Toda nuestra pequeña congregación de 12 personas estaba allí. Mientras el sol comenzaba a ocultarse pintando el cielo de naranja y púrpura, entré al agua con Sofía Martínez, dije con voz firme, en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y en testimonio público de tu fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sumergí en el agua y la levanté de nuevo. Cuando salió del agua, su rostro brillaba con una paz que yo reconocía, la misma paz de rendición absoluta que yo había experimentado ante el trono de Cristo. La congregación aplaudió y alabó a Dios. En ese momento, mientras el sol se ocultaba sobre las aguas del río Lempa, sentí que Jesús me susurraba al corazón: «Esto es éxito verdadero, Felipe, no números masivos, sino almas genuinamente transformadas, no edificios lujosos, sino corazones rendidos, no aplausos de multitudes, sino obediencia silenciosa». Cerré los ojos y oré en silencio. «Padre Celestial, como dice Santiago,
4, 6-10. Tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Humíllanos más si es necesario. Quebranta nuestro orgullo, enséñanos a someternos completamente a tu voluntad, a resistir al diablo, a acercarnos a ti con manos limpias y corazones puros, que prefiramos lamentación y llanto si eso nos acerca a tu verdad, antes que risas falsas que nos alejan de ti. Exáltanos en tu tiempo, no en el nuestro. Abrí los ojos y miré a mi pequeña congregación, 12 personas fieles bajo un árbol, sin edificio, sin presupuesto, sin reconocimiento público, pero con la presencia de Dios más real que nunca. Y supe que los 10 minutos que estuve muerto no fueron el final de mi ministerio, sino el comienzo del ministerio verdadero. Porque ahora predicaba no desde el deseo de éxito, sino desde la serenidad de la rendición. Y esa, aprendí, es la diferencia entre construir para Dios y construir para nosotros mismos.